En 2013, Tokio fue elegida la sede para los Juegos Olímpicos del 2020, y en pocos meses comenzaron no solo con el diseño y la construcción de las sedes deportivas, sino también con una intensa remodelación de todo el país para recibir a millones de visitantes nacionales y extranjeros. Todo iba en tiempo y forma hasta que cierta pandemia dijo, ¡ja! No. Hoy en día sabemos que esos juegos fueron atrasados un año desde la fecha original que tenían contemplada, y hace un par de días anunciaron que no permitirán la entrada de espectadores extranjeros. Esta decisión se escucha muy fácil, pero la verdad es que es muchísimo más grave de lo que se imaginan. En este video me gustaría platicarles un poco sobre qué es lo que está pasando con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque creo que es algo sumamente interesante de lo que podríamos aprender mucho y que de hecho es algo que jamás había ocurrido en la historia. Este video es patrocinado por HIS. Al momento que grabo este video no es posible ingresar a Japón como turista, pero si tienes ganas de dar un paseo por uno de los parques más famosos de Tokio para ver sakura o árboles de cerezo, no te pierdas el interesante tour virtual que la agencia de viajes HIS está preparando para el próximo 27 y 28 de marzo del 2021, donde además podrás tomar una clase de cocina con un reconocido chef. La experiencia es muy económica. Te daré más información y un cupón de descuento al final del video. A ver, organizar unos Juegos Olímpicos no es sencillo. Por un lado, hay muchas cosas involucradas para llevar a cabo este evento, y por el otro, el tiempo para lograrlo es muy reducido. En tan solo 7 años se debe de organizar un comité para poder llevar a cabo la edificación de las sedes deportivas, la organización de todo el staff que se necesita para llevar a cabo este evento, durante el evento y antes del evento, y también para llevar a cabo actividades que usualmente no pensamos pero que son esenciales, como cuestiones de marketing, cuestiones de manejo de recursos económicos, de búsqueda de patrocinadores, de quién se va a encargar de emitir los boletos, de quién se va a encargar de recibir a los deportistas participantes. Pero especialmente destaca la necesidad de la construcción de las diferentes sedes deportivas y de la remodelación de la infraestructura de la ciudad para recibir a muchísimos visitantes. Por ponerlo en perspectiva, un proyecto algo famoso aquí en la Ciudad de México que se llama Mítica, este edificio se ha estado construyendo desde el 2008. Ya la fecha, en 2021, no se ha podido terminar. Es decir, lleva más de 10 años en construcción. Ahora imagínate construir 40 sedes deportivas en menos de 7 años. Es una tarea sumamente complicada. Y bueno, Mítica ha tenido retrasos por miles de razones diferentes, pero en la construcción de sedes deportivas, así tengas problemas financieros, tengas manifestaciones, tengas lo que tengas, no puedes frenar la construcción. Tienes el compromiso de llevar a cabo el evento. Y por si fuera poco, curiosamente en prácticamente todos los Juegos Olímpicos siempre terminan elevándose los costos de la construcción que tenían originalmente contemplados, debido a que evidentemente los precios de los materiales y de diferentes cuestiones pues se van elevando conforme va pasando los años, y específicamente en este lapso de 2013 a 2020 el costo del acero, por ejemplo, el costo de muchos materiales en el ámbito de la construcción subieron muchísimo de precio, especialmente por las tensiones económicas entre Estados Unidos y China. Y eso provocó que Tokio 2020, si de por sí ya iban a ser los Juegos Olímpicos más caros de la historia, elevaran muchísimo más el presupuesto que tenían originalmente contemplado. Mucha gente en Japón no estaba de acuerdo con los Juegos Olímpicos justamente por esta razón, porque estaban siendo muy costosos y la gente dudaba si realmente iba a tener un beneficio, que bueno, esto ya es un poco debatible y digno de otro tema, pero hay muchos videos hablando sobre estas cuestiones, especialmente dos que hicieron Neko Yita Blog, se los recomiendo muchísimo, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción, pero les menciono esto solamente para que entiendan lo importante que era que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hasta que cierta pandemia tuvo que aplazar esto. Tomar la decisión de aplazar los Juegos Olímpicos no fue algo tan sencillo, porque no solamente es cambiar la fecha y se acabó, no. Significa que si bien antes del aplazamiento tenías que cubrir ciertos gastos operativos mientras no usabas las sedes deportivas en unos cuantos meses, ahora tienes que multiplicar esos gastos operativos sin que las sedes olímpicas se utilicen por un año, incluso por más de un año. Entonces esto elevó todavía más los costos de los Juegos Olímpicos, haciéndolos ridículamente caros. Hay un video muy bueno que les recomiendo hablando sobre los costos de los Juegos Olímpicos, se los voy a poner también aquí abajo en la descripción. Pero bueno, ahora hablemos del tema principal del video. Se decidió que no habrá espectadores extranjeros. Esto es muy grave.
Teniendo en cuenta todo lo que les acabo de mencionar, probablemente ya se dan una idea de lo grave que es esto. Hubo un esfuerzo gigantesco en muchas ciudades de Japón para poder recibir a millones de visitantes internacionales. Tokio especialmente tuvo que remodelar un montón de calles, un montón de espacios públicos, tuvo que crear incluso una estación de tren para poder recibir a los visitantes. Hubieron muchísimas cosas que se hicieron en la ciudad de Tokio que no fueron nada baratas para poder recibir a visitantes. Y no solo fue Tokio, miles de sitios a lo largo de Japón también remodelaron sus espacios para tratar de atraer a más visitantes. Sitios incluso que no tienen nada que ver con la organización de los Juegos Olímpicos, como por ejemplo la ciudad de Nagoya, que es donde yo viví en 2015. Puedo asegurarles que remodelaron miles de cosas para justamente atraer a más visitantes. Incluso pueblitos que ni siquiera los propios japoneses visitan tan frecuentemente se animaron a remodelar sus calles, sus espacios públicos, sus atractivos para que cuando fuesen los Juegos Olímpicos tuvieran un poco de presencia entre los visitantes. Y eso no va a pasar. Más allá de la inversión directa que hizo el comité organizador y los miles de patrocinadores que se ven involucrados en los Juegos Olímpicos, e incluso más allá de lo que hizo el gobierno japonés para remodelar calles, espacios públicos, atractivos turísticos, se hizo una enorme inversión de parte de los propios japoneses, de grandes, pequeños y medianos empresarios para poder ganar un poco de la organización de los Juegos. Como por ejemplo hoteles que se construyeron justamente para recibir a turistas, se edificaron incluso parques temáticos, por ejemplo Super Nintendo World y el parque de los estudios Ghibli también fue planeado para que se terminaran antes del 2020, justamente aprovechando los Juegos Olímpicos. La empresa de trenes Japan Rail remodeló prácticamente todas las estaciones de su sistema para que fuese más sencillo de utilizar para los que no hablaran japonés, etcétera. Hubieron muchísimas cosas involucradas en esto y es muy triste ver que todo este esfuerzo, en verdad un esfuerzo muy grande, fue en vano. Un esfuerzo que se lleva haciendo desde hace 7 años. Uf, incluso diciéndolo creo que es muy complicado imaginar la gravedad de haber tomado esa decisión, pero es aún más triste saber que prácticamente no había otra cosa que hacer. Muchas personas están a favor de la cancelación de los Juegos Olímpicos, pero a este nivel yo dudaría mucho si realmente eso es benéfico. Creo que es incluso más benéfico hacer los Juegos Olímpicos a puerta cerrada para por lo menos recuperar un poco de la inversión mediante los derechos de transmisión. Y si bien sigue habiendo pérdidas, no se compara con las pérdidas que habría de la cancelación total de los Juegos Olímpicos. Y también hay que entender que la decisión del aplazamiento de los Juegos fue tomada en base de que no se sabía cómo iba a evolucionar la pandemia. Entonces, si bien cuando se tomó la decisión se creía que un año iba a ser una infinidad de tiempo, al final de cuentas no lo fue. Y ahora, como es muy peligroso recibir a tantos visitantes extranjeros y reunirlos en un solo espacio al mismo tiempo, se vio más por el lado de la salud pública que por el lado monetario. Se tomó la decisión de no recibir a espectadores extranjeros y aún está en debate si se reciben a espectadores japoneses. Es decir, que existe la posibilidad de que se haga completamente a puerta cerrada. Es todo un tema. ¿Cuáles son los efectos que está teniendo? Primero, la decisión de haber aplazado los Juegos Olímpicos y segundo, la decisión de no permitir la entrada de espectadores. Bueno, seguramente han escuchado noticias, pero hay muchos negocios en Japón que viven del turismo y que tuvieron que ser cerrados a raíz de la pandemia. E incluso hay muchos negocios que abrieron para poder dar servicio a los Juegos Olímpicos y que hoy en día no han podido subsanar los gastos que requieren y tuvieron que cerrar. Personalmente tenía la intención de ir a los Juegos Olímpicos. Para mí era una oportunidad única visitar algo que siempre había querido ver, unos Juegos Olímpicos en persona y hacerlo en uno de los países que más me gusta. Y no sabía realmente si iba a poder lograr ahorrar tanto para poder ir porque no es nada barato. Entonces, como preparativo por si las moscas, yo reservé muchas habitaciones de hotel que no tienen costo la reservación, que se pueden cancelar gratuitamente. Lo hice para poder apartar ese espacio de la manera más económica antes de que se llenaran todos los hoteles. Entonces, cuando comenzaron a aplazarse los Juegos Olímpicos, cuando mencionaron todas estas decisiones a lo largo de estos últimos 12 meses, me empezaron a llegar correos de estos hoteles que mencionaban que iban a cerrar, que ya no podían continuar porque no les alcanzaba para cubrir los gastos operativos y no, bueno, me pedían que cancelaran la reservación. Esto es muy triste, o sea, para mí fue una manera muy directa de ver
cómo estaba afectando la pandemia a Japón, que bueno, o sea, en todo el mundo, desde luego la pandemia afectó, también aquí en México han cerrado millones de lugares, pero Japón es un caso muy especial porque están organizando unos Juegos Olímpicos y se invirtió muchísimo dinero, muchas personas invirtieron muchísimo dinero con la promesa de recuperarlo en los Juegos Olímpicos, y es algo que no va a suceder, es algo muy grave. Y como dije al principio del video, esto es algo que jamás había ocurrido en la historia de los Juegos Olímpicos. Y lamentablemente va a dejar un muy grande antecedente sobre qué puede pasar si se aplazan los Juegos Olímpicos y por alguna razón se volvieran a aplazar los Juegos Olímpicos y tomar una mejor decisión en ese entonces. Ahorita nada más les estoy como bajando la información, creo que es muy pronto para hacer un análisis complejo sobre las decisiones que se tomaron en Tokio 2020, pero creo que es sumamente importante darle seguimiento porque es algo que no solo se podría aplicar en la organización de los Juegos Olímpicos, sino también en la organización de cualquier tipo de evento que se requiera aplazar, retomar la experiencia que están teniendo esta edición de los Juegos para poder reducir el impacto que podría tener la decisión en la organización de cualquier cosa. Pero quizá no todo esté perdido. Va a ser muy interesante ver cómo el comité organizador y en gran medida el gobierno japonés le da la vuelta a esto después de la pandemia. Porque en verdad hay muchísimas cosas que quedaron completamente desaprovechadas, ya no solo de las sedes olímpicas, sino de muchísimos sitios que fueron remodelados y que no van a ser aprovechados en estas fechas, pero que pueden aprovecharse sin problema después de que pase todo esto. Se me ocurre que el gobierno japonés pueda llevar a cabo diferentes campañas para invitar a muchos turistas extranjeros, nacionales y extranjeros, a Japón y disfruten de la infraestructura que los Juegos Olímpicos dejó. No sé, hay muchísimas cosas que podrían hacerse y repito, va a ser una experiencia muy interesante de seguir de cerca porque es algo que podríamos aplicar en muchas otras ciudades del mundo. Ir a Japón hoy en día es, digamos, complicado, pero HIS está organizando un muy interesante tour virtual para que todos tengan la oportunidad de vivir la experiencia de dar una caminata bajo los sakura, los árboles de cerezo. Este tour virtual va a ser completamente en vivo y en él se va a dar un paseo por uno de los jardines más emblemáticos de Tokio, repleto de árboles de cerezo. Durante la transmisión en vivo habrá un guía comentando en español sobre el tema y podrás recibir una fotografía como fondo de pantalla de tu lugar favorito del tour. Además, un día antes del tour podrás tomar una clase de cocina japonesa con el chef Asai Yasuo, que de hecho tiene un restaurante aquí en la Ciudad de México en Polanco, donde podrás aprender a prepararte tu propio obento utilizando ingredientes fáciles de conseguir. Toda esta experiencia se me hace muy económica para lo que te incluye y además si ingresas el cupón SINUETON, tal cual como aparece aquí, podrás obtener 70 pesos de descuento adicionales. Espero que les sea de utilidad esta información y que se animen a participar. Es este próximo fin de semana. Y si están viendo este video después del evento, les invito a que visiten las redes sociales de HIS México porque constantemente tienen eventos de este tipo muy interesantes y que no son tan costosos. En fin, hasta aquí este video. Desde luego hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar sobre los Juegos Olímpicos, pero entonces este video sería muy largo. Si quieren consultar más al respecto de este tema, no duden en visitar los enlaces que les voy a dejar aquí abajo en la descripción, donde van a poder conocer un poco más sobre qué está pasando con los Juegos Olímpicos. Y por si no lo sabían, yo viví en Japón hace un par de años y tengo videos muy bonitos de la experiencia que tuve allá, entonces si les interesa conocerla, no duden en visitar la lista de reproducción que también les voy a dejar aquí abajo. Si les gustó el video, no duden en pulsar el botón del pulgar arriba, ya que eso me ayudará a continuar creando contenido de este tipo y si les parece bien también suscribirse a este canal. Muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente. Adiós.